nuestro primer podcast de Matemáticas al Volante con un invitado muy especial que es el profesor Marco Antonio Miranda Ramírez. Y pues bueno, no es cualquier persona, es maestro de matemáticas del Colegio de Bachilleres Plantel 03 con una experiencia de 8 años ya en este plantel. Y pues bueno, teníamos la curiosidad y también la admiración por todo lo que tiene que pasar un maestro con su experiencia. Y pues bueno, es un honor tener un invitado como usted. Por mi parte, soy Gael Meléndez, alumno del Colegio de Bachilleres Plantel 03, y también Me presento, mi nombre es Miguel Bustamante, también igual de este plantel. Y pues la verdad, tanto a mi compañero como a mí, nos gusta, nos interesa este mundo maravilloso de las matemáticas. La verdad, desde la historia se ha comprobado pues, que las matemáticas han sido en grandes ramas, grandes aspectos, la clave para muchísimas cosas. Pues, es muy maravilloso, interesante este mundo, cómo es que la gente va agarrando poco a poco esa pasión y descubriendo nuevos caminos. Pues, de manera general, profe, ¿qué piensa de todas aquellas personas que se adentran a este maravilloso mundo? En el mundo de las matemáticas, ahora sí que lo he sostenido siempre, ¿no? Para entrar a las matemáticas siempre hay que ser valiente y un poquito masoquista. Valiente porque te avientas a la oscuridad, no sabes lo que va a haber, cómo va a salir, es un mundo gigantesco en el que no todo sale bien y te vas a enfrentar con muchas frustraciones tarde o temprano. Y masoquista porque lo vas a disfrutar. A pesar de que tengas errores, a pesar de que a veces no salgan las cosas, se disfruta el estar avanzando, el estar aprendiendo. Y un pequeño logro lo compensa todo lo demás, ¿no? Entonces, con eso ya te das el aliciente para seguir avanzando y seguirle buscando. muy cierto eso del masoquismo. Ya se me llegó a suceder muchas veces que así tuvieras 1000 errores, te salió una vez, antes de que es el rey del mundo, ¿no? Y le sigues y buscas otro, ¿no? Así Más es. difícil. Pero dejando a un lado, pues bueno, algunas dificultades, como podríamos ver que hay personas que es muy bajo, tienen estas bajadas de emoción, de pasión por las matemáticas. ¿Usted cuándo sintió que las matemáticas eran lo suyo, que se distinguía en la materia desde niño, desde adolescente? Yo tengo un problema con esto de la cuestión de las matemáticas porque disfruto mucho las matemáticas, pero disfruto mucho todo en general. Entonces yo desde niño siempre he sido curioso de todo. A mí me encantaba desarmar todos los juguetes, me encantaba andar explorando en todos lados. Entonces siempre tuve la iniciativa de buscar, aprender, leer sobre todo. Eventualmente caigo en esta rama de las matemáticas, principalmente porque es una de las ramas que mucha gente aborrece desde el inicio. Y a mí no me gusta esa parte, ¿no? Le decía yo a estudiantes hace tiempo, ya no lo digo tanto, pero creo que sigue siendo cierto, no hay que odiar a las matemáticas, hay que aborrecer al maestro que te enseñó, porque a veces nos enseñan a aborrecerles. Entonces, las matemáticas a mí me han ayudado a entender mucho de todo lo demás que me interesa. Me interesa todo, las matemáticas me han ayudado a entender todo esto. Bueno, pero a lo largo así que de su descubrimiento y curiosidad que estuvo teniendo, ¿duró así algo en especial como, no sé, un libro, un maestro, una anécdota, experiencia que haya tenido que lo enganchara poco a poco así como más? Me iría más con la cuestión de los compañeros. Desde siempre a mí me explicaban algún problema o me ponían algún problema y lo entendía, y una vez que lo entendía los compañeros se acercaban a preguntarme y yo servía como un traductor de lo que estaba diciendo el profesor a lo que se quería lograr. A veces el profesor no lograba transmitirlo de manera clara, aunque yo lo entendía, notaba que muchos de mis compañeros no. Entonces, creo que lo que más me motivó a estar compartiendo esto fue justamente los compañeros que se acercaban conmigo, me preguntaban y al momento que yo les explicaba, ellos decían, es que a ti sí te entiendo bien, el profesor no. Y sucede todavía, ¿no? Con muchos compañeros. Yo creo que es generacional.
ustedes hablan el lenguaje de sus compañeros les pueden entender mejor que a mí en muchas ocasiones. Entonces la idea es simplemente tratar de adaptarse, hacer la traducción correcta entre lo que quiero lograr y cómo se lo voy a explicar a la persona. Considera que es algo incluso psicológico, porque bueno, en mi experiencia, creo que ya se lo he comentado en más de una ocasión, que me preparo también para un examen, que por esa pasión de querer comprenderlo todo, terminas perdiéndote a sí mismo en el camino. Entonces, ¿cómo saber cuándo parar? No creo que haya una señal. Yo creo que ese sentimiento de decir que ya estoy sobresaturado, hay un momento en el que estás tratando de resolver cosas y por más que lo intentas, le buscas, no se puede. Y yo creo que ese es el momento de que cuando, por más que estés buscando, no ves el camino, hay que detenerse y hay que hacer algo que puede parecer a lo mejor completamente ajeno al inicio, pero eventualmente te podría dar respuesta. Le sucede a muchos investigadores que están enfrascados con un problema, y podríamos decir, un problema matemático específicamente. Dicen, me voy a parar, me voy a algún lugar, me voy al parque a ver los pajaritos, y el estar observando eso te da la idea de qué es lo que deberías hacer. Entonces, al final de cuentas, todo se termina conectando. Pero cuando te sobresaturas, cuando ya no ves el camino, sí hay que detenerse y hay que dedicarse a otra cosa, ¿no? Dejar que la mente procese lo que tiene hasta que le dé forma. Bueno, también como comento, por el lado contrario, también existen aquellas personas que la verdad tienen mucha dificultad en este aspecto de las matemáticas, y muchas veces hemos platicado con compañeros y nos han contado experiencias que realmente en ocasiones realmente el problema radica en cómo es que han aprendido ese aprendizaje pues, que han tenido a lo largo de su primaria y secundaria, en su educación, en que ese ha sido el problema, a tal grado que pues, les ha generado frustración, incluso aburrimiento para dejar ese aspecto y no hacer lo que podría ser tareas, trabajos o concentrarse en un examen. Por eso es que muchas veces los estudiantes no agarran como ese gusto por las matemáticas, de aprender, porque en realidad, si estamos, las matemáticas es una área muy extensa, hay mucha aplicación, pero por decir, para esos estudiantes, esos alumnos que encuentran dificultad en las matemáticas, ¿qué es lo que un consejo, o no como consejo, quizás un hábito que realmente podrían implementar para hacer ese cambio? Mira, aquí también hay que separar a las personas. Hay personas que sufrieron un daño en su educación durante sus primeros años de vida. La forma en que fueron educados o la presión con la que fueron educados, porque también eso impacta mucho, les hace no querer acercarse a una rama en específico. Y hay otras personas que, aunque pueden entender los temas, simplemente no les interesa. Entonces hay que distinguir los dos grupos. Aquellos que sufrieron un daño, pues simplemente lo único que se les puede hacer, ¿no?, es darles un poquito de seguimiento, tratando de hacer que le hayan un poco de gusto a lo que están haciendo, hasta que puedan sobreponerse, al menos en lo básico, ¿no? Estamos hablando de educación básica, entonces con que le agarren el gusto necesario para que puedan estar aprobando, aprendiendo lo básico, con eso es una buena ganancia. Y a las personas a las que definitivamente no les interesa, está bien, porque o sea, no tenemos que ser expertos en todo, no tenemos que saber todo. Si no te interesan las matemáticas, está bien. Hay ramas que te van a interesar, y en lo que te interese, pues hay que utilizar y hay que explotarlo. Entonces, están esos dos grupos. Consejo que podría dar a cualquiera de ellos, de manera general, hay que ser curiosos, ¿sí? De forma general. ¿Qué te interesa o viste algo que te llamó la atención? No te quedes nada más viendo y diciendo, se ve bonito, me llamó la atención. Hay que investigar un poquito más allá, ¿no? ¿Cómo se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Qué más se puede hacer? Lo que te llame la atención, hay que tratar de buscarlo un poquito más. Y entonces, pues tarde o temprano vas a descubrir ahí algo que te va a apasionar, y inevitablemente también vas a descubrir que hay matemáticas por ahí detrás, ¿no? Sí. Pues bueno, es un tema muy interesante, porque pues justamente en muchos libros, en unos más conocidos que otros, tenemos de repente personajes como René Descartes, como Galileo Galilei,
Y una curiosidad que comparten todos ellos es que eran filósofos. Sí. Justamente su consejo de ser curioso es la primera regla fundamental de la filosofía, que te dice: quien es curioso puede resolver los misterios más recónditos que tiene en la mente. Pero pues bueno, si alguien quisiera, aparte de ser curioso, porque es un muy buen consejo, ¿qué es un método que ustedes utilizaban para grabarte las cosas, para decir, bueno, si no me sale con este método, me tiene que salir con este, pero ¿qué pasa si no me sale con este? ¿Qué es lo que recomiendas? ¿Ser práctico o teórico o los dos? La combinación de ambos. A veces la teoría es tan precisa, tan bien delineada con palabras concretas que nos aburre, no la entendemos. Y a veces la práctica puede ser demasiado compleja también al llevar a cabo la solución de un problema, que no hallamos la solución del problema. Entonces, un poquito de la combinación de ambos hasta que logremos perfeccionar el avance. Lo que yo hacía como mi método de estudio era en mis apuntes siempre ponía notas complementarias. Entonces, hacía un apunte, resolvía un problema y ponía ahí la explicación de por qué. Y es justamente lo que les pido a ustedes, ¿no? Que hagan sus apuntes y pongan alguna explicación. Eso es lo que a mí me sirvió más, porque yo lo notaba cuando hacía mi repaso para estudiar para un examen. Tomaba mi cuaderno y esas notas eran las que me salvaban. Entonces, lo que yo entendía al momento era lo que después tenía que repasar. Y yo esperaría que muchos estudiantes lograran tener esa misma idea, ¿no? De, necesito explicarme a mí lo que estoy haciendo. Y, por ejemplo, ¿tiene un libro o canal de YouTube específico que nos pueda recomendar? Libros, me encanta mucho el libro de Precálculo de Zukovsky. Es parte de las matemáticas básicas, pero mucho de la aplicación. Okay. Se ven muchas aplicaciones, es una cantidad impresionante de ejercicios aplicados a las matemáticas, que son muy bonitos. Y en canales, hay un canal de YouTube que me gusta mucho, que se llama Veritasium. Da explicaciones a fenómenos físicos y también cuestiones matemáticas, pero todo bien fundamentado, ¿no? No es nada más el fenómeno físico así bonito, sino todo lo que hay detrás de ese fenómeno físico, que a veces se puede volver muy complejo al ver ecuaciones, pero al menos te da idea de cómo es que nosotros estamos tratando de entender al mundo a través de esas ecuaciones. Y hay otro canal en inglés que se llama Mind Your Decisions, que resuelve problemas matemáticos ya de nivel olimpiada con diferentes métodos. Y me gusta porque da aproximaciones, aproximación geométrica, aproximación por cálculo, aproximación algebraica. Entonces, hay variedad de soluciones. La respuesta es, yo creo que para cada alumno estudiante que realmente quiera aprender y avanzar, pues obviamente tiene que encontrar su forma de aprender. Cada persona puede ser auditiva, visual. Entonces, pues esto de leer o a lo mejor también de indagar en internet, buscar un video, es muy importante hasta que tú encuentres el que realmente te sirve y te ayuda pues, en tu crecimiento. Pues. Bueno, continuando un poco con esto, a lo largo de su trayectoria que ha tenido como docente y como que ha estudiado matemáticas, ha encontrado una diversidad extensa pues, de problemas, de diferentes tipos, pero en especial algunos que recuerden un problema que realmente lo hizo pensar, que realmente se quebró la cabeza, un tema que diga, no, me gusta, tenía la chispa, algo. Pues sí, ha habido muchos problemas. Recuerdo ahorita uno en particular, un problema que era un ejercicio con logaritmos. Era un problema muy específico de matemáticas. Un ejercicio con logaritmos que aplicaba yo algunas propiedades y eso me llevaba a aplicar otras, y después aplicar otras, y me fue arrastrando en diferentes procesos hasta llegar a algo que se llama métodos numéricos, que es algo que se ve a nivel universitario.
Entonces tuve que llegar hasta los métodos numéricos para poder hallar la solución. Me tardé como 2 días dándole seguimiento una y otra vez al problema y regresaba y buscaba. Yo quería encontrar un camino que fuera puramente sin calculadoras, sin necesidad de computadoras. No lo encontré, todavía tengo ahí presente el volver al problema y buscar a ver si hay otro camino, pero me gustó que fue pasando de un tema a otro hasta llegar a lo más avanzado bueno, para este nivel, ¿no? Lo más avanzado que serían los métodos numéricos. Entonces, ese problema en particular me llamó mucho la atención. Como reflexión, profesor, ¿cómo se siente decir, a pesar de todos los problemas, a pesar de que algunos son buenos, otros no? No voy a mentir, a veces en mi caso, pues digo, muy pocos pueden resolver estos problemas. Ahora en su caso, a nivel universitario, ¿cómo se siente saber que todos los problemas a los que usted dio respuesta, hay personas que nacen dotados con los números y personas que no? Pero mientras sí o sí no, para usted, ¿usted siente que estuvo dotado para...? No, no creo. Yo creo que es una parte de habilidad que vas desarrollando. Algo importante es que hay que cometer errores. Si no hay un error, no hay un aprendizaje. Entonces, las personas que tú conozcas, la mayoría de las personas que conoces, que tú puedes ver y decir, esta persona sí es muy buena, sabe bastante, es porque detrás de esa persona hay una cantidad enorme de errores. Y que también es algo importante que mencionar, muchos estudiantes van a la inteligencia artificial, por ejemplo, a buscar la solución de un problema, o a un canal de YouTube para ver cómo se resuelve este problema. Y aunque la inteligencia artificial o el canal te ofrece la solución, hay que tener en cuenta que ninguno de los dos está tomando en cuenta el hecho de que necesitamos cometer errores. Y le sucede a muchos estudiantes, ¿no? Dicen, yo vi en el canal que se hace de esta manera, pero si te cambia un poquito el parámetro, si te muevo tantito los términos, ¿qué haces? La mayoría de las personas, una vez que logramos algo, ya no pueden hacerlo. Entonces, en el proceso hay que cometer errores y también como docente hay que enseñar a los estudiantes en dónde se van a cometer los errores. O cometer errores a propósito para decirles, miren, esto no se tiene que hacer. Así como está, no. Sí, sí, exactamente. Profesor, y bueno, ya un punto muy importante, considera que justamente relacionándonos con inteligencia artificial y que empezamos a desarrollar, bueno, lo queramos así o no, un cerebro perezoso, como lo dice usted, que queremos las cosas a una muy buena velocidad y que pues bueno, muchas cosas están diseñadas para que las obtengas así muy fácil. ¿Considera que jamás en algún punto volveremos a tener la misma capacidad que los grandes pensadores que existieron? Porque, pues bueno, dicen que en Alejandría una muy buena cantidad de conocimiento se perdió. ¿Se considera que alguna vez volveremos a tener a esos grandes matemáticos, físicos, astrónomos en algún lugar? Sí, los tenemos, existen todavía, hay grandes pensadores, nada más que ahora como por la cantidad de población pues están dispersos en todo el mundo, ¿no? Tenemos grandes pensadores, tenemos mucha gente que va en vías de ser esos grandes pensadores también, y yo creo que durante mucho tiempo también lo tendremos. Una parte que podría ser triste es que la mayoría de la población se va guiando justamente al camino sencillo, ¿no? No quiero pensar tratando de recordar tal o cual ley, norma o lo que sea, entonces recurro a algo sencillo que si bien es una herramienta, la tecnología, también no hay que fiarse al 100% y dejar que nuestro cerebro deje de procesar. Tenemos que estar procesando constantemente para poder encontrar nuevas soluciones. Hay cosas que la inteligencia artificial no va a poder resolver y no va a poder ver. Hay una creatividad detrás de cada persona que la inteligencia artificial no va a poder imitar, al menos por unos cuantos años. Entonces, mientras nosotros estamos en el desafío de exigirnos a nosotros mismos el entender, el mejorar o el memorizar algún tema, vamos a estar progresando. Entonces, en esas vías, pues todavía podemos seguir creciendo.
totalmente de acuerdo, profesor. La verdad, como bien lo menciona, hay que ver la inteligencia artificial como lo que es una herramienta para que nos sirva realmente para nuestro desarrollo, pues, no para que nos haga más perezosos o más flojos. Y es muy cierto lo que dice, que tenemos que aprender a amarse el error, pues, tenemos que experimentar, indagar, y de error a error vamos a ir aprendiendo, pues. O sea, no, ¿qué sentido tendría si a todos nos saldría de la primera, pues? O sea, no estaría esa como que competitividad, pues, de que engancharte, pues, todo fácil no es, Sí. no es realmente algo que se disfrute. Bueno, pues, en mi caso, pues, tienes que tener un proceso, pues, todo tiene un Sí. proceso, pues. Y bueno, pues, siguiendo un poco con esto, ya sabemos que usted esto es un preparador, pues, para las Olimpiadas de Matemáticas, ya lleva años, pues, en estos concursos, y quisiera que nos compartiera, pues, en cámaras ahorita cómo es que ha sido sus experiencias que ha tenido a lo largo de pues, todos los años que lleva, cómo se ha vivido, cómo son estas experiencias con sus alumnos, la verdad. Mira, los estudiantes que van sobresaliendo en cuestión de concursos son estudiantes que sienten la misma pasión que siento yo al momento de resolver. y se nota, ¿no? Aquí mucho de la base viene por imitación y veo que algunos estudiantes dicen, yo también quiero hacer las cosas así como las hace él, y lo hacen, y muchas veces lo hacen mejor, ¿no? Entonces, afortunadamente se nota dentro de un salón y se les va motivando a que sigan creciendo. En mi caso, yo no diría que soy un preparador, yo nada más doy seguimiento, ¿no? Cuando se atoran, entro y trato de explicar o dar ideas de cómo seguir avanzando, pero no me gusta interferir al 100% y decir, lo tienes que hacer de esta manera, tienes que buscarlo de esta manera. Me gusta más ver el seguir cómo van los estudiantes resolviendo a su manera, y notar también los errores que se pueden ir cometiendo. Y otra cosa que también comparto con los estudiantes es que cada problema que se ha resuelto de ejercicios de olimpiada y de concursos de matemáticas, cada ejercicio tiene cuando menos dos respuestas, dos formas, más bien, no, una respuesta y al menos dos formas de llegar a esa respuesta, dos métodos. Entonces, a veces aprendemos uno y el desafío es, ahora cómo lo vas a hacer de otra manera, ¿no? Sí, y ahí es en donde se busca más alternativas. Muy bien. Y pues bueno, este sería un tip de nuevo para los estudiantes que les gustaría, pues sí, estar más familiarizados. ¿Cómo podría alguien que no tiene, digamos, los fundamentos de las matemáticas tener este lenguaje algebraico? Porque a veces me llegó a tocar que decía, no, pues el triple de este número dividido, y si te empiezas pues sí, a romper. ¿Cómo le puede hacer alguien para, como lo hace un maestro? Porque incluso, bueno, en más de una ocasión usted tomó mi lápiz y me dijo, separa esta parte de la otra, ve con atención aquí que te pide, y ya cuando lo ves de la manera en que el maestro lo ve, dices, era muy fácil. ¿Cómo es eso para que no te ganen los nervios o tener más claridad? Seguir con base en la experiencia solamente, ¿no? Que con base en la experiencia, y de nuevo, tienes que cometer el error para después regresar y decir, realmente sí podía, ¿no? Que era sencillo. Necesitamos cometer esos errores, no temerle a los errores, porque también algo que veo y no me gusta, se los he comentado a veces en clase, pero no siempre puedo tener el control sobre eso. Les digo que no borren los errores. A veces están escribiendo y ya se equivocaron y borran todo. A mí no me gusta eso, yo personalmente no lo hago, yo empiezo a resolver problemas y cuando me equivoco, tacho la parte que me equivoqué, pero todavía la sigo viendo. Okay. Y estoy observando qué cosa hice antes para que ya no la vuelva a hacer después. Entonces necesitamos estar en presencia de esos errores, ¿no? Y ir avanzando. No temer a cometer errores, no temer a rayar de más. A veces los apuntes muy bonitos son atractivos, estéticamente atractivos, realmente no te aportan, ¿no? Entonces, pues hay que rayar.
Entonces considera que la perfección no existe. No creo que exista ni la perfección ni personas perfectas, ¿no? Pero existe el camino hacia este y pues uno decide qué tan profundamente quiere estar. Y quedarte cerca. Sí, acercarte lo más posible. Como menciona, yo conozco el caso de muchos, pues que ahorita que mencionan los exámenes, muchos alumnos para tanto de mate como de otros exámenes, pero en especial en la materia de matemáticas, ahí es cuando es la hora, a pesar de que se hayan preparado, hayan estudiado, el primer día pues entran con nervios, se empiezan a desesperar, esto, lo otro, e inclusive salen del examen y salen así como bajoneados, pues, de que ya se les fue tanto, y ahora pues empiezan así, son unos exámenes, ¿no? De que esto, y ya se terminó, ya. Pero para algunas personas llega un punto que, a pesar de que son pequeñas cosas, van avanzando, y como no toman ahora sí que esa participación para hacer ese cambio, porque en verdad se requiere, llega a un punto donde cuando es la hora de elegir lo que se quieren aspirar a la universidad, buscan carreras, salidas profesionales que no tengan nada que ver con matemáticas, o sea, es muy difícil pues porque las matemáticas realmente están presentes, pero buscan esa manera de encontrar esa universidad donde tenga la carrera donde el plan de estudios esté eliminado a matemáticas, ¿no? Y a veces por decir, no sé, quieren estudiar algo, pero en ese plan de estudios está matemáticas y no, ¿por qué no? Y esto, o sea, llega un punto donde dices, no. Entonces encuentras esa desesperación en los alumnos que realmente no debería de ser así, pues. Sí. Y bueno, hablando un poco de este campo de la salida laboral, ¿creo que realmente aquellos alumnos que realmente aspiran a estudiar algo con un enfoque más especial en matemáticas, no sé, como matemáticas pura o matemática aplicada en algún sector, en su gusto, siente que realmente vale la pena estudiarla? Mira, inevitablemente vamos a tener que respetar el gusto de las personas. Y si alguien dice, esto es lo que yo quiero estudiar porque esto es lo que me apasiona, adelante, no hay nada que le puedas decir a una persona apasionada para que la desvíes. Ahora, las cosas que deben de contemplar son cuestiones que tienen mucho que ver con la geografía y la demografía, dónde vivimos y con qué clase de personas vivimos. Estudiar matemáticas puras, física pura en nuestro país tiene un muy bajo campo laboral, tristemente. Sí existe un campo laboral, pero es un campo muy bajo. Entonces, las personas que decidan aplicar a esas áreas deben de estar contemplando en dónde van a desarrollarse más adelante. Hay centros de investigación, hay áreas de docencias principalmente, pero la industria no tanto. Entonces, sí deben de tener contemplado eso. También existen los niveles de especialización en donde ya pueden viajar al extranjero y encontrar quizás un poquito más de ramas de aplicación para el campo laboral. Lo que sí, yo estaría muy en contra de hacer que alguien desista de una rama, ¿no? Si es lo que te apasiona, adelante, ¿no? Y de cualquier carrera, si es lo que te apasiona, adelante, no importa si le ves bajo campo laboral, si te dicen que te vas a morir de hambre, lo que sea, pues hay que hacer lo que a uno le gusta. Bueno, profe, nunca le llegaron a decir así, bueno, no, a las que de números no se vive, de cosas así, nunca le bajaron como sus sueños, como por ejemplo que llegara acá, no sé, un primo, un familiar de usted que dijera, no, pues a mí me gustaría descubrir esto y esto así, y le digan, pero hacerlo, pues sí se puede. No, afortunadamente a mí no me tocó, sí he visto personas, padres de familia, directamente hablando con los estudiantes. Sí lo he visto, es un poco triste y en muchos de los casos que he visto, eventualmente se tiene que cambiar de opinión porque, o sea, tienes a una persona que está estudiando a la fuerza algo que en teoría le va a ser redituable, pero la tienes en un estado de depresión, ¿no? Está donde quiero, donde puede sacar su mayor potencial. A mí no me tocó, pero sí he visto los casos. Que yo quiero.
Y, por ejemplo, hay, pues, la rama de las matemáticas tienen distintas ramas, muchas de ellas son cosas que incluso los humanos se quedan un poco cortos a ese conocimiento, como por ejemplo los famosos problemas del milenio, ¿no? Esos dichosos problemas que incluso la paga es creo que de $1.000.000. Sí. ¿Considera que algún día vamos a ser capaces de resolverlos o de inteligencia artificial podría ya empezar a dudarse si ese millón es para Es posible que la inteligencia artificial nos gane en ese sentido, ¿no? Tiene la capacidad de buscar al mismo tiempo muchos caminos de solución. El ser humano también sigue teniendo esa capacidad, pero como que vamos a ser un poquito más lentos, ¿no? En ese sentido. En esta cuestión de los problemas del milenio, hay que tener en cuenta que son problemas de matemáticas puras, que hasta el momento su solución tardaría en dar algún aporte a la humanidad. Entonces, los que se dedican a ellos son personas que están específicamente para ese problema sin visualizar qué más pueden lograr en ese problema. ¿No? Se encerraron directamente. Y son poquitos, entonces va a ser un tanto complejo que lleguemos a la solución, al menos en el futuro inmediato. Entiendo. Pues bueno, pues sí, es algo que tenía la duda, pero ¿hacia dónde se dirigen las matemáticas en los próximos tiempos? ¿Cómo va a ser esta transición? ¿Podrían incluso llegar nuevas fórmulas o ya es muy difícil que bueno, no digo que cambien las bases, pero sí que se agreguen nuevos métodos que eran un poco anticuados? Lo que existe ahorita es la combinación de las matemáticas con la tecnología. Independientemente de la inteligencia artificial, ¿no? El solo hecho de tener el poder computacional ya te adelanta muchísimo en poder aplicar las matemáticas en muchas ramas, y yo lo pienso desde el punto de vista de mi carrera, de la ingeniería, para poder adelantar diseños o adelantar predicciones sobre los comportamientos de algunas estructuras que estés con intención de fabricar. No creo que vayan a surgir cambios radicales dentro de las matemáticas, pero sí pueden surgir cambios radicales en la forma en que percibimos o aprendemos las matemáticas. Creo que debe de haber una revolución en la parte de docencia, ¿no? Es muy tradicionalista la forma en que te imponen las matemáticas en primaria, en secundaria, que son justamente impuestas, ¿no? O sea, no te enseñan a disfrutarlo. Y creo que eso es lo que debería de revolucionar el próximo año. Que surja un cambio en la manera de la enseñanza, sí, la forma de se educa pues, a los alumnos. Sí, la forma que aproximamos a la gente hacia las matemáticas. Bueno, así, a pesar de los cambios que vayamos existiendo, ¿cuál consideraría usted que es como, o sea, si quieres realmente empezar con las matemáticas, tienes que estudiar porque esto es el catalizador de las matemáticas de gira en torno a lo demás? Mira, los fundamentos van a ser siempre los mismos, ¿no? Que serían tus leyes de exponentes, tus leyes de radicales, tu jerarquía de operaciones, tus leyes de signos y operaciones con fracciones que aunque no les gustan. Si tienes un dominio en estos temas, si entiendes por qué existen cada uno de ellos y puedes aplicar cada uno de ellos, todo lo demás viene en cascada, ¿no? Si dominas esas 5 bases, viene la parte algebraica, te integras la parte algebraica y es pan comido porque nada más estás haciendo combinación de todo lo básico que ya tienes. Entonces creo que se necesita empezar con esos fundamentos, ¿no? Leyes de exponentes, de radicales, jerarquía de operaciones, leyes de signos y operaciones con fracciones. De ahí en fuera todo lo demás va como fichitas de dominó. Muy bien, profesor, pues le queríamos agradecer esta disposición que siempre tiene, no solo para presentarse a Matemáticas Volante, en fin, para todo usted, la verdad que más de una ocasión le he dado mis agradecimientos por, pues bueno, ser el principal exponente que me inspiró a
a decir si se puede, por qué no, y como usted lo decía, de tener problemas en la manera en la que yo veía las matemáticas, cambió realmente mi perspectiva en menos de 2 años, y eso creo que jamás volveré a ver a las matemáticas como antes lo veía, de algo muy complicado, muy complejo, y es por ello que de nuevo le quería agradecer por todos los consejos que te dio, por toda la ayuda que nos ha brindado no solo a mí, sino a todo el grupo, y pues esta disponibilidad que tienen con todos de que puede. Y pues bueno, muchas gracias por estar en este podcast con nosotros. De igual manera, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Entonces, pues, muchas gracias. Muchas gracias.